prioridades en nuestras vidas. Prioridades en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, sabemos y entendemos que como seres humanos, ¿sí?, cada hombre, cada mujer tiene prioridades para este caminar. Tiene prioridades en su vida, mi querido hermano. Y no solo es una, sino que son muchas prioridades. Ahora, mi querido hermano, ¿cuál es la prioridad que está gobernando su vida? ¿Cuál es la prioridad que está ocupando el primer lugar en su vida, mi querido hermano? Y es que cuenta la historia que en cierta ocasión había un hombre muy rico. Un hombre muy rico, un hombre muy sumamente pudiente, este hombre. Pero ya había entrado en el hecho del dolor y dice que había reunido a toda su familia, este hombre, para pedirle 3 deseos cuando él ya fallezca. ¿Cuáles eran estos 3 deseos que este hombre rico pedía a sus familiares? Primer deseo que él quería que se le concediese era que cuando él ya muriese y llevasen su ataúd, los que los vayan llevando sean los médicos. Todos los médicos que él pudo consultar, todos los médicos que él pudo contratar para su enfermedad. Y todo esto con muestra ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta de que ningún médico tiene la cura para la muerte. Ese era el primer deseo. El segundo deseo de este hombre rico era que todo su dinero, todas sus posesiones en el caminar hasta el cementerio lo vayan esparciendo. ¿Para qué? Para que el mundo se diera cuenta de que nada se lleva de esta vida. De que todas las riquezas, todo lo que usted está acumulando económicamente, materialmente, se queda aquí, mi querido hermano. Y el tercer deseo de este hombre era que su mano esté fuera del ataúd. Asimismo, con un mensaje para que la gente pudiese ver que así como él vino a este mundo sin nada, así mismo se iba de este mundo sin nada, mis queridos hermanos. Y es que muchas son las prioridades que tenemos en esta vida, mi querido hermano. Muchas son las prioridades. En el libro de Marcos 8:36 dice la palabra del Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire lo que dice el Señor Jesucristo: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? El mundo ha enfocado sus prioridades en las riquezas, en los bienes materiales, a lo mejor en querer obtener alguna profesión, a lo mejor en el querer obtener algún masterado, algún doctorado, a lo mejor el querer obtener una casa, un carro. Todas esas son prioridades que el mundo nos ofrece, mis queridos hermanos, y la Biblia da muestra y ejemplo de muchas prioridades que tenían muchos hombres y mujeres de Dios. Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, a estos pescadores, a Juan, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, ellos tuvieron que poner en primer lugar lo más importante. Y lo más importante para ellos fue seguir a Cristo, aceptar el llamado que Cristo le estaba haciendo en ese momento a cada uno de esos hombres. Ellos pudieron entender que la prioridad número 1 era Jesucristo. Pero asimismo en la historia del joven rico, de que este hombre, cuando el Señor Jesucristo le dijo: deja todas las riquezas, vende y repártelas, y dice que él se fue. Él tenía como prioridad que sus riquezas, a pesar de que él decía: Señor, yo he cumplido toda la ley. Pero el Señor le dijo: falta una cosa, vende todo lo que tú tienes y entrégasela a los pobres. Y él dice que en ese momento se dio la vuelta y se marchó muy triste. Mis queridos hermanos, las prioridades que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas son muy importantes. Son muy importantes, mis queridos hermanos, porque todos queremos obtener una profesión, todos queremos poder obtener una casa, poder obtener algún carro. Las prioridades no es lo malo.
Lo malo es el orden que usted les da a cada prioridad. Eso es lo malo. El orden que usted le está dando, la importancia que usted le está dando a esa prioridad. Yo no sé qué es lo que usted esté poniendo en primer lugar. Yo no sé cuál sea su prioridad, la que es la número uno. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe, mis queridos hermanos. Y entrando en la palabra en esta noche, las prioridades de nuestras vidas, ¿sí? Lo invito a que vaya al libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Amén, mis queridos hermanos. Vaya ahí, apunte. Tengo un cuadernito y una plumita para que usted vaya apuntando. Si no tiene la Biblia o si tiene la Biblia, igual vaya cogiendo y tomando usted sus apuntes. Para que más adelante usted pueda escudriñar la prédica, usted puede escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? De una forma más concienzuda y más detallada, mis queridos hermanos. Libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al versículo al 15. Mire, pero antes de entrar a este capítulo en que está en Ageo, hacemos memoria y recordamos que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ahí estuvieron muchos años en Babilonia. No tenían el lugar de adoración a Dios. Ellos habían sido arrebatados de Jerusalén y llevados a tierra ¿qué? A tierra extraña, mis queridos hermanos. Ellos añoraban el poder alabar y bendecir el nombre de Jehová, pero estaban en tierras extrañas. Ellos estaban cautivos, mis queridos hermanos, y ellos perdieron esa relación que tenían en Jerusalén con el Señor. Pero hubo un tiempo en el que volvió un remanente, más o menos 50,000 hombres, 50,000 judíos regresaron a Jerusalén con el motivo de ¿qué? De edificar nuevamente, de reconstruir nuevamente el altar de Dios, el templo de Dios. Ese era el objetivo por el cual ellos regresaban a Jerusalén. Mis queridos hermanos, pero cuando llegaron pudieron solamente completar algo de lo que es las bases y levantar algo de lo que es el altar. Y nuevamente ellos entraron en contienda ya ahí más íntimamente, y por problemas internos y externos ellos dejaron de ¿qué? De seguir reconstruyendo ese altar para el Señor. Dejaron de ¿qué? De reconstruir el templo de Jehová. Y ahí es que ellos dejaron a un lado todo eso. Y ahora ya pasan 16 años y ahora el pueblo ya no tan solamente tiene en contra todo lo que venía para impedirles ellos la construcción, porque ya se habían levantado las prohibiciones que ellos tenían. Ahora ellos ya tenían la libertad de poder reconstruir, ahora sí, definitivamente el templo de Jehová. Pero mire, el pueblo ya se encontraba desanimado. El pueblo ya se encontraba sumamente cansado. Y a pesar de tener la oportunidad de ellos de poder reconstruir, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque ya habían endurecido su corazón. Y eso nos lleva al primer punto, de que cuando nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, de que cuando nosotros estamos alejados de la relación que debemos de tener con Dios, nuestro corazón se va a enfriar, mis queridos hermanos. Vamos a perder esa comunión, esa relación, esa intimidad con nuestro Dios. Cuando nos comenzamos a alejar, cuando nos comenzamos a apartar y nuestro corazón se hace un corazón frío, un corazón de piedra que ya no siente, mis queridos hermanos. Ahora sí, entramos al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1, y mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice, no, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, ¿sí?
Dice que vino palabra de Jehová por medio de quién? Por medio de un profeta, un hombre de Dios. Un hombre verdaderamente de Dios, un hombre que estaba destinado a ¿qué? A llevar el mensaje de parte de Dios hacia el pueblo. Y ahí es que va Ageo, va a dar la palabra que había recibido de parte de Dios. Va a dar esa advertencia a ese pueblo que estaba ¿qué? Estaba sumamente cansado, estaba sumamente frío, decepcionado. Ya estaban sin ganas de continuar edificando y reconstruyendo el templo de Jehová. Ahí es que Ageo estaba frente a Zorobabel. Dice que este Zorobabel es hijo de Salatiel. Zorobabel representaba la autoridad civil. Y también estaba Josué. Este era la autoridad que espiritual, porque él era el sacerdote. Ahí se encontraba ahora frente a estos dos hombres, frente a estas dos autoridades, para dar la palabra del Señor, para dar la advertencia de Dios a este pueblo que era un pueblo rebelde, a este pueblo que se había apartado de Dios hacia otros ídolos. Y ahí es cuando el Señor viene y envía a su mensajero. Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, Dios envía un mensajero. Dios envía a alguien que comparte una palabra. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, sabemos que viene de parte de Dios. Y ahí es que nuestro espíritu se contricta. Y ahí es que nosotros viene el despertar y el decir que estamos haciendo mal. Jehová enviaba a su profeta Ageo para que este pueblo pudiese reconocer de que en primer lugar él era el que tenía que ocupar la vida de cada uno de los judíos. Y ahí estaba ya Ageo y se prestaba a decirle a estas dos autoridades, estos dos hombres, el mensaje de Dios. Y mire lo que dice en el versículo, vamos a leer el versículo 2 al 5. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Gloria a Dios. El pueblo había endurecido su corazón. Cuando un corazón se endurece, mi querido hermano, es incapaz de sentir. Cuando un corazón se endurece, mi querido hermano, nada le parece bien. Cuando un corazón se endurece, se aparta completamente de Dios. Y es lo que este pueblo estaba haciendo, ya se había endurecido su corazón. Y ahí es cuando va Ageo a dar ese mensaje, a dar la palabra del Señor, lo que él quería que ese pueblo pudiera, ¿qué? Pudiera convertirse y pudiera volverse nuevamente a Dios. Este pueblo se había desanimado, este pueblo había dejado a un lado las cosas de Dios. Ellos habían llegado del cautiverio, ¿para qué? Para reconstruir el altar, el templo de Jehová. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron de seguir reconstruyendo el templo. ¿Y a qué se dedicaron? A hacer sus propios beneficios. Hacer lo que a ellos más les convenía. Es por eso que dice la palabra del Señor, que ellos comenzaron a construir casas para ellos mismos y se olvidaron de la casa del Señor. Y ahí es cuando Ageo va y el pueblo le dice: pero es que este no es el tiempo de construir el templo de Dios. Imagínense, el hombre estaba por encima de Dios. Y es que cuando un corazón se endurece, un corazón está duro, mi querido hermano, hace lo que él quiere. Hace lo que él quiere. No tiene a Dios como su primer lugar, como su primer amor. Este pueblo lo había hecho así.
Y es por eso que le dice, pero es que este no es tiempo de edificar. Todavía vamos a tener más tiempo. Miren lo que dice, y no quedáis satisfechos, dice la palabra del Señor. Dice, entonces vino, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Y es que sí, el pueblo se había dedicado a edificar sus propias casas. Se había acostumbrado y había puesto su mirada en hacer lo que a ellos les convenía. Se habían olvidado de qué, de Dios. Se habían olvidado de reconstruir ese altar que era para el Señor. Imagínense, ellos aún recordando cuando ellos estaban en Jerusalén, que había ese templo donde se reunían a alabar y bendecir el nombre de Jehová. Ellos aún así no reconstruían ese altar. Aún así no reconstruían ese templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón sumamente duro, un corazón sumamente rebelde, mis queridos hermanos. Ya habían pasado, imagínense, 2 años y no habían hecho nada. En el primer versículo, recuerde lo que dice la palabra del Señor, dice, en el año segundo del rey Darío, o sea, habían pasado 2 años y no habían hecho nada ellos por edificar, por reconstruir el templo de Jehová. ¿Por qué? Porque se habían puesto como prioridad su propio beneficio. Habían puesto como prioridad el adornar sus casas, el obtener riquezas, y de Dios se habían olvidado, mis queridos hermanos. Es por eso que Jehová manda a este profeta, manda a Ageo a transmitir este mensaje de que se vuelvan a Dios, de que aún hay tiempo. Mire, y algo hermoso que dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Les dijo el profeta a este pueblo. O sea que el Señor le estaba dando una oportunidad más. A pesar de ellos haberse apartado, a pesar de ellos haberse olvidado de Dios, el Señor les estaba dando otra oportunidad. Y les dijo, meditad en ello. Meditad en lo que estás haciendo. Meditad en lo que has puesto tus prioridades. Medita que te has apartado de mí. Y el Señor nos da esa oportunidad, mis queridos hermanos, el de poder ver cuáles son nuestras prioridades. Si Dios está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Mire, la misericordia del Señor es tan grande que Él nos da oportunidad para nosotros poder corregir, mis queridos hermanos. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, mi querido hermano, el Señor podía en ese mismo hacer juicio y destruir a ese pueblo. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá. Y Él les estaba dando una oportunidad. Por eso le dice el profeta, meditad en lo que estás haciendo. Meditad cuáles son tus prioridades. Y en esta noche el Señor nos está diciendo la misma pregunta. Meditemos. Medita cuáles son tus prioridades. ¿Está Dios ocupando el primer lugar en tu vida? ¿O qué es lo que está ocupando el primer lugar en tu vida? Tal vez las posesiones, tal vez tu familia, tal vez tus estudios. ¿Qué es lo que está desplazando a Dios del primer lugar, mis queridos hermanos? A este pueblo se había enfocado en hacer ¿qué? Cosas a su propio beneficio. Habían hecho a un lado a Jehová. Habían hecho a un lado a Dios, ese Dios que los liberó, ese Dios que los sacó del cautiverio, ese Dios que hizo muchos milagros con todo su pueblo. Ellos se habían olvidado de ese Dios. Y es que cuando el hombre tiene un corazón endurecido, se olvida, mis queridos hermanos, de todo. Se olvida, y así mismo hizo este pueblo, se olvidaba de lo que Jehová había hecho con ellos.
pero les da otra oportunidad. Y el Señor le dice, medita, medita en lo que estás haciendo. Versículos 6 y 7. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Amén. Gloria a Dios. Mire, mi querido hermano. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más le dice al pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Mi querido hermano, y es que en el hombre hay un vacío. Y ese vacío siempre el hombre va a querer llenarlo. Va a querer llenarlo con posesiones, va a querer llenarlo con alguna profesión, va a querer llenarlo con algo material. Siempre va a haber ese vacío en el hombre. Y siempre el hombre va a querer llenar ese vacío que siente en su vida. Mire lo que dice en el libro de Colosenses 1:19, dice, gloria a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Jesús. En Cristo Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Mire, mi querido hermano y hermana. Ese vacío que el hombre y la mujer siente, solamente Jesucristo lo puede llenar en nuestras vidas. Solamente Jesucristo lo puede llenar en nuestros corazones. No nada, ninguna posesión. No, mis queridos hermanos. Nada puede llenar ese vacío que hay en el hombre. Solamente Jesucristo. Ni nada de distracciones en el mundo no me va a llenar. Porque cada semana tengo que salir a llenar ese vacío. Tengo que salir a emborracharme. Tengo que salir a hacer muchas cosas malas que son para mi vida. ¿Con tal de qué? De llenar ese vacío que hay en mi vida. Pero lo que no entiende el hombre, lo que no entiende la mujer es que solamente Jesucristo es el que puede llenar ese vacío que siente uno en su corazón. Él es la plenitud. En su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Cristo en cada una de nuestras vidas. Jesús, utilizando una parábola, daba un mensaje al pueblo y mire lo que dice en el libro de Lucas, gloria a Dios, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, hablando al pueblo, a través de la parábola, comenzó a relatar y dice que era un rey que mandó a invitar, ¿sí?, a una gran fiesta, a una gran cena. Y cuando este rey comenzó a enviar las invitaciones, todo el mundo comenzó a excusarse. Y el primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. No tengo tiempo de ir donde el rey. ¿Qué representa esa hacienda? Representa los bienes materiales. Cuando el hombre pone los bienes materiales por encima del mismo Jesucristo, lo está rechazando. Y ese bien material es el que está ocupando el primer lugar por sobre Dios mismo. Después otro le dijo,
He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Esto significa, mis queridos hermanos, gloria a Dios, el tiempo que se le da al trabajo en exceso. El tiempo que se le da al trabajo en exceso, mis queridos hermanos. Porque el trabajo muchas veces nos roba el tiempo con nuestra familia, porque el trabajo muchas veces nos roba el tiempo con nuestras esposas, el tiempo que tenemos que compartir con nuestros hijos. Y estamos poniendo nuestra prioridad, nuestro corazón en el trabajo por obtener más dinero. Y estamos dejando a un lado el tiempo que es para nuestras esposas, que es para nuestros padres, que es para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque está poniendo en primer lugar su trabajo, mis queridos hermanos. El otro dijo, gloria a Dios. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, mi querido hermano, tal vez a muchos no les agrade este mensaje. Porque pueden llegar a pensar, ¿cómo va a decir que mi familia tiene que estar en segundo lugar y Dios en primero? Pues sí, mi querido hermano. Así es. Dios quiere el primer lugar. Usted sabe lo que es el primer lugar, ¿no es cierto? Mis hijos no tienen que estar en el primer lugar. Mi esposa no tiene que estar en el primer lugar. Mis padres no tienen que estar en el primer lugar. El que tiene que estar en el primer lugar es Dios. Él es el que tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, mi querido hermano. Tal vez a muchos les choque, pero esa es la palabra de Dios. Dios tiene que ocupar el primer lugar, mis queridos hermanos. Dios tiene que ser la prioridad número 1 en mi vida, y más adelante usted se va a dar cuenta por qué le digo eso. Dios tiene que ser el que ocupe la prioridad número 1 en mi vida. Mire, en esta parábola, los 3 rechazaron al rey y dijeron, no, mis bienes materiales están por encima de Dios. No, mi trabajo está por encima de Dios. No, mi familia está por encima de Dios. Dios debe ser el primer lugar, mis queridos hermanos. Versículos 8 al 11. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Gloria a Dios. El Señor le estaba dando un mensaje claro al pueblo. Y les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Jehová quería que ese pueblo rebelde, quería que ese pueblo que había puesto sus prioridades en otras cosas, vuelva a poner su mirada en Cristo, vuelva a poner su mirada en Dios. Es por eso que les dice, vayan, traigan madera y reedifiquen, reconstruyan, porque ahí va a estar mi voluntad. Y es que Dios es el dueño de todo, mi querido hermano.
La palabra del Señor dice que Él es el dueño del oro, de la plata, hasta de nuestra vida. Dios es el dueño de todo, mi querido hermano. ¿De qué me sirve afanar por obtener algo si puedo ir delante del Señor? Si puedo ir delante de Dios y en su voluntad Él me va a bendecir, mis queridos hermanos. ¿De qué me sirve, dice la palabra del Señor, de que por más que me esfuerce en conseguir, es como que si el agua se hiciera agua, como si el dinero se hiciera agua? Es por eso que dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Miren lo que dice ahí, porque por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. De nada nos sirve atesorar, de nada nos sirve tener en prioridad algo que me esté apartando de Dios. El Señor quiere que tú lo pongas en el primer lugar, mi querido hermano. Que Él sea el número uno. Que está ocupando el primer lugar en tu vida. ¿Cuál es tu prioridad? Versículos 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. El pueblo pudo recapacitar. El pueblo tomó el consejo de Jehová y dice que temieron a Jehová. Temieron a Jehová y ellos se volvieron a Dios y edificaron, ahora sí, el templo de Jehová. Pusieron en primer lugar las cosas de Dios. Volvieron a poner a Dios en primer lugar sobre sus vidas. Y terminaron el templo. Pero miren lo que ellos hicieron, ¿no? Ellos escucharon. 2 veces el Señor le dio la oportunidad de que meditasen en lo que estaban haciendo. Y el pueblo logró tomar la mejor decisión, que es de poner a Dios en primer lugar. Muchos ponen a Dios como su última prioridad. Como les digo, no son malas las prioridades. No es malo el poder querer tener una casita, el poder tener un carro, el poder tener una profesión. No es malo eso, mi querido hermano. No le estoy diciendo que sea malo eso. No. Las prioridades no son lo malo. Lo que es malo es el orden que usted le está dando. Lo malo es que usted tenga a Dios como el último lugar, como la última rueda del coche. De que usted se esté preocupando más por obtener riqueza, de que usted se esté preocupando más por obtener una profesión, de que usted se esté preocupando más por obtener un empleo y esté dejando al lado a Dios. En el libro de Mateo 6:33 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ahora me entiende cuando le digo que usted tiene que poner en primer lugar a Dios. Dios conoce sus necesidades. Dios conoce su dolor. Dios conoce lo que usted está pasando, mi querido hermano y mi querida hermana. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos se preocupan por ir a buscar las añadiduras en lugar de Dios. Muchos quieren obtener las añadiduras y al último a Dios. Por ahí se cumple lo que dice Ageo, que están recogiendo en un saco que está con hueco. Están buscando llenar ese vacío en el mundo, en las cosas que el mundo me ofrece, pero el vacío siempre va a estar ahí. Es por eso que usted semana tras semana quiere llenar ese vacío, porque no está completo. Porque Jesús no está en su vida. Jesús no es religión. No. Jesús no es ninguna religión. Jesús quiere tener con usted una relación. Una relación, mi querido hermano. Así como esposos, así como padres e hijos. Esa relación Jesús quiere que cada uno de nosotros tengamos. Una relación donde depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Una relación donde Él sea quien gobierne mi vida, porque Él siempre va a querer lo mejor para mí. Lo mejor para usted siempre va a querer el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, mis queridos hermanos. Cuando usted tiene a Dios como la prioridad número uno, cuando usted tiene a Dios como la prioridad número uno, Dios se hace cargo de todo lo suyo. Dios se hace cargo de todo lo suyo, mi querido hermano. Usted ponga en primer lugar a Dios. Póngalo en primer lugar. Así me ofrezcan el doble o el triple por un empleo que me está robando el tiempo con Dios. Usted séale fiel a Dios. Usted honre a Dios y busque más de Él. No permita que el enemigo, como el tentador, evite que usted busque de Dios. No permita que el ladrón que vino a robar, matar y destruir le robe su tiempo con Dios. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros perdemos esas bendiciones porque lo dejamos a un lado. Porque nos preocupamos más en las cosas que el mundo me está dando. Y a Dios lo dejamos a un lado. Mi querido hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de reconocer que sin Dios no podemos hacer nada ni somos nada. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar, mi querido hermano. Hágalo por amor. De que cada semana usted vaya delante de la presencia de Dios por amor, porque quiere escuchar su palabra, porque quiere sentir su presencia. Hágalo por amor, no por interés, no por necesidad, no, hágalo por amor. Usted busque de Dios por amor. Usted comprométase con Dios por amor. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, mi querido hermano, Dios se hace cargo de todo, de su familia, de su esposa, de sus hijos, mi querido hermano. Dios es fiel. Dios es fiel, mi querido hermano. Pero debe de poner en primer lugar a Dios. Amén. Vamos a leer.